En este vídeo vamos a explicar dos conceptos. Por un lado vamos a explicar la diferencia entre el eje débil y el eje fuerte de una sección. Y por otro lado vamos a explicar cómo dimensionar una sección cuando tenemos momentos flectores alrededor del eje fuerte y alrededor del eje débil, cuando tenemos una combinación de esfuerzos. Y además le vamos a añadir un axil. Bueno, para esto hay que tener en cuenta que muchos de vosotros hasta esta asignatura seguramente, o hasta que habéis hecho este curso, podéis utilizar para el estudio de una sección este sistema de coordenadas. Tengo una sección, eje horizontal le llamo X, eje vertical Y. ¿Por qué utilizamos este sistema de coordenadas? Pues muchas veces por inercia, porque el eje horizontal siempre le he llamado X y el eje vertical siempre le he llamado Y. ¿Qué problema hay? Ninguno, lo podemos utilizar. Sin embargo, cuando nos vamos al CTE, al Código Técnico de la Edificación, nos vamos a encontrar con que no podemos elegir el sistema de coordenadas que nosotros nos dé la gana. Tenemos que utilizar este, Y y Z. Y el eje Y es este no porque sea horizontal y el Z sea vertical, sino porque el Y va a ser el eje fuerte y el Z va a ser el eje débil. ¿Y en qué me baso para decidir cuál es el eje fuerte y es el eje débil? Pues simplemente tenemos una sección en la que tenemos un momento de inercia alrededor de un eje y si cogemos un eje perpendicular vamos a tener otro momento de inercia diferente. ¿Cuál es el eje fuerte? El mayor de todos. ¿Y cuál es el eje débil? El más pequeño. Si hacéis el círculo de Moore de los momentos de inercia, pues os va a salir que vamos a tener un eje débil y un eje fuerte. El mayor y el menor, pues ya está. Y su Y y su Z. Y no podemos elegir. Esto va a venir bien a la hora de interpretar todos los resultados del CTE, porque todo lo que tenga un subíndice Y se va a referir al eje fuerte, y ya sabemos que es el eje en el que tenemos el mayor momento de inercia, y todo lo que tenga el subíndice Z se va a referir al eje débil. Y a la hora de interpretar cualquier ecuación y cualquier apartado del código técnico es mucho más útil trabajar con este sistema en el que tenemos claro cuál es el eje Y y cuál es el eje Z. Y por lo tanto, si hablamos del eje X, sería el eje longitudinal de la viga. Y así no nos perdemos y tenemos todos siempre el mismo sistema de coordenadas. Bueno, pues vamos a ir al segundo apartado. Ya sabemos cuál es el eje fuerte, ya sabemos cuál es el eje débil. Ahora lo que vamos a hacer es resolver este problema. Tenemos un perfil tipo IPE, un acero S275, y tenemos tres esfuerzos combinados. Tenemos un axil de 250 kN, un momento alrededor del eje fuerte, alrededor del eje 1 de 65 kN y alrededor de un eje perpendicular de 30. Se me ha ido ya a decir cuál es el eje fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos un momento de 65 y otro momento de 30, ¿dónde voy a poner el eje fuerte? Pues para soportar el momento de 65 kN. Y el eje débil le pondré para el de 30, si tengo que calcular la resistencia de la sección. Vale, pues ya está. Vamos a comprobar esto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Primero tendremos que comprobar los tres esfuerzos por separado. Tendremos que encontrar una sección que resista al axil, una sección que resista al momento en el eje fuerte, otra sección que resista al momento en el eje débil. Nos quedaremos con la más restrictiva de todas. Y luego ya veremos la combinación de acciones. Entonces empezamos por el axil. Axil de 250 kN. Si divido 250 kN entre 275 por 275 entre 1,05, el límite elástico ponderado del acero S275, me salen 954 por 10, 954 milímetros cuadrados directamente. Esto quiere decir que cualquier perfil de la serie IPE lo resiste, el IPE 100 por supuesto. Ahora vamos al momento flector más alto, el 65 kN, que como hemos dicho lo suyo es poner ahí el eje fuerte. Entonces 65 kN en newton y en milímetro, que es el sistema de unidades que estoy utilizando, sería por 10 a la 6, entre 275 entre 1,05 me da 248 por 10 a la 3 milímetros cúbicos. ¿Cuál es el módulo plástico que resiste esto dentro de la serie de perfiles IPE? Pues me tengo que ir al 270. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo con el eje débil. Exactamente igual, los 30 kN entre 275 entre 1,05. Y ahora me da 114. Antes necesitaba 248 por 10 a la 3, ahora 114 por 10 a la 3. Es más pequeño. Sin embargo, ahora me tengo que ir a un IP300.
¿Por qué? Porque ahora ya no estoy buscando en la columna del módulo plástico en el eje fuerte, ahora la estoy buscando en el eje débil. Entonces, ahora en el eje Z los valores son más pequeños, porque si el momento de inercia en el eje débil es más pequeño, el módulo plástico también va a ser más pequeño. Y aquí tengo que buscar el IPE 300. Me tengo que ir hasta ese. Bueno, ahora que ya he visto un perfil que resiste todo, porque si el IPE 300 resiste el momento en el eje débil, también lo resistirá en el fuerte, que me hacía un 270, y también resistirá el axil, que me hacía falta un 100. Fijaros el detalle, tenemos un momento que es más pequeño, 30 es más pequeño que 65, y aún así, el 30 es más restrictivo que el 65, porque está aplicado en el eje débil en vez de en el eje fuerte. Bueno, compruebe la interacción de esfuerzos con el HB300, 250 kN entre el área del HB300 por 275 entre 1,05, 65 entre el módulo plástico del eje fuerte del 300, aunque me hiciese falta un 270, ahora utilizo el 300 para todo, porque es el que voy a utilizar, y el 30 entre 125, por supuesto, que es el módulo plástico en el eje débil del 300. Y fijaros que me sale 1,49, me sale desproporcionado. ¿Por qué ocurre esto? Porque fijaros, he puesto aquí la suma de las contribuciones de los tres factores. El del axil es un 18%, es muy bajo. El del momento flector alrededor del eje fuerte es un 40% casi, un 39%, este ya es razonable, pero el problema está en el que el coeficiente de aprovechamiento del momento alrededor del eje débil es de un 91%, es casi 1, a poco que le sumes ya te vas por encima de 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos visto que el 300 es el primer perfil que me cumple el momento flector alrededor del eje débil, entonces tiene que estar muy cerca de 1. Si además le meto la contribución del momento alrededor del eje fuerte y el axil, pues ya me paso seguro. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un perfil mayor. Cuando tenemos un valor tan alto como 1,49, casi seguro que el siguiente no vale. Yo lo he comprobado en este caso, que es el 330, cambiamos los valores, las ecuaciones exactamente la misma, solo cambiamos los valores del área, del módulo plástico alrededor del eje fuerte y del módulo plástico alrededor del eje débil, y fijaros que ahora la suma de los tres es 0,5, 0,15, hemos bajado de 0,18 a 0,15, 0,31, le hemos bajado de 0,39 a 0,31, y 0,75, el que más baja, por supuesto, es el que está más cerca de 1, que es el del eje débil. Y aún así nos sigue saliendo 1,21. Estábamos en 1,49. Estábamos muy lejos de 1. Pues tenemos que ir al siguiente. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Pues hasta que nos dé menor que 1. Nos vamos al 330. Al 360, perdón. Volvemos a cambiar el valor del área, del módulo plástico en el eje fuerte, módulo plástico en el eje débil, sumamos los tres y ahora sí que nos sale 0,97. Está por debajo de 1, nos vale. Resultado, el HB 360. Consejo, si os pasa alguna vez esto, que estáis dimensionando a esfuerzos combinados y os sale un valor de 1,49 tan alto, no probéis el siguiente perfil, dar un salto de 2 o de 3. Si os sale un valor como este de 0,97, pues os quedáis ahí. ¿Por qué? Porque está claro que está por debajo de 1 y que si voy a subir arriba me paso. Si os da un valor, por ejemplo, de 0,8, pues si os da un valor de 0,8 a lo mejor os habéis pasado y a lo mejor tenéis que buscar el perfil menor, porque a lo mejor un perfil menor de 0,8 os da 0,90 y tantos. Y hay veces que te pasas y que tienes que volver para atrás, pero bueno, eso ya es la experiencia y hacer muchos ejercicios como este lo que os va a dar una idea de si te puedes saltar un perfil o no te lo puedes saltar.